Yo creo que vivimos en una dictadura fiscal y que los empresarios estamos completamente criminalizados frente al gran público y nos tienen con la soga al cuello de impuestos, tanto Hacienda como especialmente la Seguridad Social. Siento que he perdido mis mejores años, mis 20, en todo este proceso de emprender. Y claro, tú en este país cierras un negocio, pero te quedas con la deuda. Cuando peor he estado anímicamente es cuando no he sido capaz de tomar decisiones acertadas y tomaba constantemente decisiones equivocadas que al final te llevan a un hoyo muy difícil de salir. 16.000 euros de Hacienda el mismo mes, multa de 3.000 euros de no sé qué, y entonces encontrarme que en un mes me han quitado 100.000 euros y pensar, Dios mío, es medio piso. He llegado a pagar al Estado, he hecho el cálculo, casi 1 millón de euros. Yo dudo que mucha gente fuera capaz de superar lo que yo he superado, de verdad. Y entre tus oyentes hay grandes empresarios. Y sé que me están entendiendo. Es muy importante también hablar sobre estos temas porque hay pocas personas que tienen la valentía de hablar sobre la verdad tal como es. Empresarios que podemos perfectamente encontrar dentro de la lista Forbes son clientes tuyos. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Rey y este episodio te va a encantar porque tengo un placer enorme de entrevistar a mi amiga, gran empresaria, también creadora de un podcast, Un Café con Esther, y fundadora del restaurante Nakuma, también expropietaria de la cadena de salones de belleza Alidaria Beauty, Esther López. Y quiero destacar que Esther es una persona a la que admiro muchísimo porque tiene mucha valentía para salir de cualquier situación difícil en su vida, ganando y además ayudando a los demás por el camino. Así que mira esta entrevista hasta el final porque descubrirás todo aquello que ayudó a Esther a salir de una situación muy grave, salir de deudas, salir de crisis y crear una realidad llena de felicidad y prosperidad. Hola Esther, es un placer enorme de poder compartir este rato contigo y espero que nos compartas hoy tu sabiduría y tu experiencia. ¿Cómo te sientes? Buenos días, Alexandra. Muy feliz porque ayer también estuvimos grabando para mi podcast Un Café con Esther una entrevista contigo y me subiste el nivel de vibración. Me encanta. Ayer hemos hablado mucho sobre las energías y cómo ayudan a crecer, pero para las personas que todavía no te conocen, quiero que te conozcan mejor y la vida es tan cambiante, por eso me encantaría que tú misma nos cuentes cómo te definirías a ti misma en estos momentos de tu vida. ¿Quién es Esther López en estos momentos? Pues exactamente ahora Esther López es una persona en periodo de cambio. Y en ese punto de transformar el dolor en algo útil para la humanidad. El dolor que yo he atravesado, ¿por qué? Por haber emprendido en España, haber contratado personal en España, que es algo muy complicado, pues porque yo creo que vivimos en una dictadura fiscal y que los empresarios estamos completamente criminalizados frente al gran público y nos tienen con la soga al cuello de impuestos, tanto Hacienda como especialmente la Seguridad Social, que se habla mucho de Hacienda y nos olvidamos de la Seguridad Social. Entonces he pasado unos años muy duros, los 10 últimos años de mi vida. Siento que he perdido mis mejores años, mis 20, en todo este proceso de emprender y de crear algo bonito. Creé algo precioso, una marca que es Alidaria, la conoces bien, de salones de belleza, de estética integral. Y bueno, en esos salones empezamos en Madrid, después abrimos en Barcelona. Lo que hacíamos era dar servicios a personas que necesitaban un oasis de paz
y todo tipo de servicios de belleza integral, tanto belleza de manos y pies, tratamientos faciales, tratamientos corporales, tanto manuales como con aparatología, masajes, maquillajes, diseño de miradas, depilaciones, todo tipo de servicios de belleza, exceptuando la peluquería, que es algo que nos quedó pendiente también incorporarlo en los salones y que nunca se sabe. Quizás en un futuro Alidaria pueda abrir esa línea. En la actualidad he vendido los 2 salones de belleza, tanto el de Madrid como el de Barcelona, y en todos estos años he estado desarrollando un proyecto para franquiciar la marca y para vender licencias de uso de mi marca a otras personas que quieran pues esa estética de marca o esos valores de marca, o simplemente quieran emprender de forma inteligente, ahorrando toda esa parte de prueba y error por la que pasamos todos los empresarios. Pero después me di cuenta que era muy egoísta que solamente mis franquiciados tuviesen acceso a todo ese contenido. Entonces, he pensado que tengo que crear un sistema para que las personas puedan emprender en el sector de la belleza y de la estética de forma inteligente y ahorrando esa parte que decimos de prueba y error. O bien personas que ya han emprendido y que están atravesando una situación de crisis, pues que puedan tener el apoyo por parte de una persona que ya ha atravesado por eso y que ya sabe lo que están sintiendo y el infierno que están viviendo, poder ayudarles a salvar sus negocios. Entonces hemos creado un curso Alidaria que ahora mismo va a salir a la venta el próximo mes de octubre y con el que espero ayudar a muchas personas porque de verdad me llenaría salvar negocios en esa situación tan complicada en la que se encuentra tanta gente. Qué bonita iniciativa. O sea, es una solución para las personas que quieren abrir un salón de belleza, quieren crear una cadena de salones de estética. Es un curso que va desde la parte burocrática de cómo tienes que constituir una sociedad o darte de alta de autónomo, qué gestor debes elegir, toda esa parte inicial en la que todavía tu salón es un proyecto, una ilusión, una idea, hasta que estás atendiendo al primer cliente. Es decir, es un proceso completamente integral y un acompañamiento para todas esas personas que están abriendo, pero también para personas que ya han abierto y que creen que hay cosas que están haciendo mal porque no obtienen los resultados que quieren obtener o que planteaban obtener. Lo que hacemos es pues que puedan analizar qué partes de todo ese proceso no han hecho, se han saltado o han ejecutado mal y puedan cambiar toda su estrategia para que finalmente obtengan ese éxito empresarial que están buscando. Y en realidad sirve para cualquier empresa, pero está especialmente dirigido a personas que están en el sector de la belleza. Centros de estética, centros médico-estéticos, peluquerías, spas, para todo ese tipo de negocios está muy enfocado. Y siempre es tan generosa en compartir tus conocimientos y tu experiencia. Cuando quedamos, siempre compartes algo interesante, pero además quiero destacar que tú eres muy valiente y tienes mucha fuerza. Y por eso quería preguntarte, ¿cómo crees tú? ¿Cuál es el secreto de tu éxito profesional? Porque has levantado varios proyectos, tienes un restaurante, has vendido una cadena de salones de belleza, también tienes un podcast exitoso. ¿Cómo sientes tú? ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Yo creo que el secreto no es tanto el talento, sino la disciplina, que lo hablábamos ayer. Ayer me leías mi carta astral y me decías que tengo muchos talentos, pero en realidad la disciplina y la constancia es el mayor secreto. Y en mi caso no quiere decir que aplique a todo el mundo, no me funciona escuchar los consejos. Tengo que escuchar a mi intuición, porque la gente siempre te va a aconsejar no hagas esto, no sé qué. O sea, yo, por ejemplo, si fuera por la gente,
habría cerrado todos los salones que he abierto. ¿Te lo aconsejaban? Claro, ciérralo porque te metes en esto, tú eres inteligente, podrías tener una estabilidad en tu vida, podrías hacer algo que te hiciera más feliz. Y tenían razón, podría haber tenido más estabilidad, podría haber hecho algo que me hiciera más feliz, sí, pero con ese tipo de consejos que la gente lo hace desde el amor y para ayudarte, lo único que hacían era boicotearme y tenerme en tensión constante, y ya tenía suficiente con lo que tenía, lo que necesitaba era apoyo para seguir. Claro. Pero claro, me veían sufrir y eso era lo que me aconsejaban. Realmente yo sabía el valor que tenían mis negocios y conseguí venderlos por la verdad, unas cantidades bastante generosas y acorde a lo que era mi negocio, a lo que valía mi negocio por todos los activos tangibles e intangibles, como el activo social, el fondo de comercio, etcétera. Pero si yo hubiese escuchado a la gente, no habría llegado al punto de vender. Habría terminado cerrando. Y claro, tú en este país cierras un negocio, pero te quedas con la deuda. Claro. Cosa que no pasa en otras sociedades, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, o en otras muchas en las que se impulsa a emprender. Aquí no, aquí si el emprendedor falla, se arruina la vida. Entonces yo quiero que toda esa gente que se ha arriesgado la vida para emprender y han hipotecado sus viviendas o que han cogido préstamos de 300.000 euros para poder abrir un negocio y avalando sus padres, sus amigos, sus socios, puedan ver la luz al final del túnel y tener una salida. Que no cierren los negocios, porque yo estuve a punto de hacerlo, pero me habría quedado la deuda. Mientras que vendiendo he podido solucionar todas las deudas que tenía, anular todas las deudas que tenía y que me quedara para poder emprender en otros proyectos, en otros caminos. Tienes toda la razón y me encanta que estás comentando esto ahora porque puede inspirar a muchas personas y también me gusta que estás mencionando que es tan importante escuchar nuestra intuición, que has conectado con tu intuición y has sentido cuál es el camino correcto. Pero muy a menudo cuesta conectar con nuestra intuición porque no estamos lo suficiente relajados. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a ti crecer en equilibrio contigo misma y sin quemar tu energía, sin perder esta conexión con tu intuición, cuidando tu energía femenina porque estás súper guapa, eres súper guapa y siempre te veo así brillante y también es algo importante cuidar nuestra energía para no perder nuestra salud en el proceso de crecimiento. Y además lo que has dicho, en mi caso tengo que hacerlo y ayer me recomendaste que era algo que debía hacer, que es cuidar de mi energía femenina, porque yo tengo muy poca energía femenina en mi carta natal, sabes que tengo como 10 elementos masculinos y 2 femeninos, entonces enseguida me tiendo a desequilibrar y a volver a entrar en ese mood masculino en el que suelo moverme siempre y desarrollarme. Entonces tengo que hacer ciertos rituales que me hagan volver a mi feminidad. Porque sí que es verdad que yo proyecto una imagen muy femenina, pero soy una persona muy masculina en cuanto a la energía. Sí, estamos muy alineadas en esto, nos parecemos mucho. Sí, tú también eres una mujer súper femenina y siempre vas muy maquillada y siempre vas muy arreglada y eres muy guapa. Entonces todo eso, el caparazón que tienes es de mujer muy femenina, pero en realidad por dentro tienes mucha masculinidad. ¿En qué? Pues en esa falta de miedo a lo mejor a la hora de tomar decisiones, en que eres ejecutora. Yo soy ejecutora. Mi espíritu es de ejecución.
O sea, yo no pienso y vamos a hacer un business plan, vamos a no sé qué, espérate, vamos a ver si, uy, no, que me entran los miedos. No, 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 yo ejecuto. Porque si Tal no cual. pienso que en todo ese proceso de pensar, de buscar alternativas, de ver la mejor fórmula, pierdo tiempo, que es lo que más valoro. Hmm, tal cual. Además, es que ese es mi mayor miedo, perder el tiempo. Ay, no lo Así que sabía. bueno, me has preguntado, me he ido por las ramas, pero me has preguntado los rituales para mantenerme Sí, equilibrada y para recuperar mi energía. si tienes algunos. Tengo algunos y a raíz de la conversación que tuvimos ayer, me has reforzado la idea de que yo necesito estar en contacto con el lujo para sentirme bien y para reponerme y para recargar mi energía. Necesito estar en contacto con la belleza también. Entonces, estar en sitios bonitos, comer bien, eh, estar en un ambiente de belleza, Claro. que me traten bien, odio que me traten mal. Y entonces aquí, claro, otra cosa que ha pasado aquí en este país es que la gente llegas a una cafetería, te ponen el café con mala cara, no te dan los buenos días. Dime, ¿qué quieres? ¿Cómo? Dime qué quieres. Relax. Soy tu clienta, vengo a pagar tu nómina. Hola, hello. Sonrisa, buenos días, ¿qué quiere? ¿Qué guapa está hoy? ¿No? Entonces yo necesito que me traten bien. Claro. Todos lo necesitamos. Es normal. Tenemos que normalizarlo, ¿no? Tenemos que normalizarlo. Y eso es lo que me recarga energéticamente. También estar en soledad. Hay Ujú. momentos que necesito estar en soledad. Los spas, me dijiste, con mucha razón, los Claro. balnearios, premiar mi cuerpo, premiar a mi cuerpo, Sí, darme un sí, sí. lujo, eso. Tienes la luna en Tauro, claro que necesitas placeres más terrenales. Necesito Y todo lo placer. que tiene que ver con la belleza. No es una casualidad que elegiste a desarrollar tus proyectos en el sector de belleza, porque es algo que corresponde a tu energía, a esta energía que tienes. Es algo que realmente estás nacida para crear algo bello y por eso también para ti es algo importante disfrutar de la belleza. Pero ¿qué es lo que te ayuda en los momentos más duros de tu vida salir de las situaciones complicadas? Porque obviamente cuando estamos equilibradas y relajadas, todo fluye más fácil, pero todos nosotros, como tú estás diciendo, pasamos algunos momentos de cambios, de crisis. Entonces, estoy segura que tu consejo, tu experiencia puede ayudar a muchas personas para saber qué es lo que te ayuda a salir de las situaciones de la crisis cuando todavía no sabes cuál es la solución, cuando te sientes bloqueada, cuando te sientes desequilibrada. Puede ser, hay algunos métodos o algunos expertos que te ayudan a encontrar una solución, que te ayudan a encontrar las respuestas a tus preguntas. Porque sabes que dicen que cualquier problema siempre tiene 26 soluciones. Imagínate, 26 soluciones tiene cualquier problema que tenemos. Lo único que cuando estamos muy bloqueadas en el momento difícil de nuestra vida, no tenemos esta claridad mental para ver todas las opciones, todas las soluciones. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propia fórmula de cómo salir de una situación de crisis y cómo encontrar esta solución ideal en tu caso. ¿Qué es lo que sueles hacer tú en estos momentos? Depende mucho de la situación, pero por ejemplo, a mí lo primero que me ayuda es el orden. El orden en todos los aspectos, el orden terrenal y el mental también. Entonces, lo primero que necesito para afrontar un problema es estar en un entorno de orden. ¿Cómo hago eso? Pues tengo que tener mi casa siempre limpia y ordenada, porque es mi espacio de paz.
Segundo, tengo que ordenar mi agenda, organizarme mi rutina, mi semana, mi task list de cosas, y así me ordeno terrenal y después mentalmente. Y otra cosa que me ayuda muchísimo es, volviendo a lo mismo, verme bien. Entonces, ponerme guapa para sentirme segura, para poder afrontar mejor ese problema. Yo he estado fatal, hundida y que no encontraba salida a nada, esas 26 soluciones al problema que tenía delante o a los problemas que tenía delante. Y yo me hacía las uñas y las pestañas. Y no podía ni dormir, pero el tiempo para hacerme las uñas y las pestañas lo encontraba. Y eso desde fuera a veces tendemos a criticar o a prejuzgar, porque fíjate una cosa, falleció mi padre el día 25 de agosto. Y yo 5 días después, el día 1 de septiembre, tenía un viaje programado a Dubái. Y me fui a Dubái. Tenía unas citas inamovibles por unos temas que todavía no puedo decir, por unos temas de emprendimiento y otro tipo de temas legales, y no podía anular ese viaje. ¿Cómo crees que estaba yo? Evidentemente que estaba triste. Pero ¿qué crees que ha dicho muchísima gente? Yo sé hasta quién lo ha dicho. Mira cómo está en Dubái, cuando acaba de morir su padre. Y la gente, hay personas, y yo sé quién, aunque ellos no lo sepan, yo sé quién lo ha dicho. Y yo sé quién lo ha comentado. Entonces tendemos a juzgar lo que vemos. Pues lo mismo, ¿no? Yo estaba fatal, pero me hacía las pestañas. Pero cada uno lo suyo lo lleva por dentro. Y yo no suelo ponerme en el papel de víctima, de apaleada de la vida, de qué mal lo estoy pasando. Lo sabéis, mi entorno cercano, y sabéis, y las personas que tienen cierta inteligencia emocional saben lo que la gente puede estar viviendo por dentro a pesar de estar proyectando otra cosa. Yo no voy a ponerme a llorar en mis redes sociales. Si tengo que hacerlo y me sale, lo haré, por supuesto. Porque además, sabes que yo soy muy anárquica en redes sociales y no sigo una estrategia muy definida más que poner lo que se me va ocurriendo. Y creo que forma parte del encanto y a lo mejor forma parte hasta de una estrategia no planificada, natural. Pero, pues sí, lo necesito estar en sitios bonitos y necesito verme bien, y también es una manera de afrontar los problemas para mí. Sí, pero realmente tú eres la persona muy fuerte. Siempre te digo que tú proyectas una energía muy fuerte de la emperatriz que realmente sabe digerir su vida. Pero a veces pasamos las situaciones que debilitan emocionalmente. ¿Qué es lo que podrías recomendar a las personas que quizá ahora mismo están pasando la situación cuando sienten apatía, depresión, cuando están en los momentos de crisis, pero no saben cómo gestionar estas emociones? No saben cómo encontrar estas respuestas que les podrían ayudar, cómo salir de este estado emocional que nos lleva a sentir poca energía, que también influye mucho en los resultados que tenemos. Y sé que tú siempre apuestas por el enfoque holístico y integral, es decir, siempre estás cuidándote no solamente a nivel físico, sino también estás cuidando tu energía, estás cuidando tu estado mental, emocional. ¿Qué es lo que podrías recomendar a estas personas que ahora mismo están en apatía para que puedan ver esta luz, para que puedan tocar el fondo y no perder ilusión por emprender, por invertir más en su desarrollo profesional? Lo primero de todo es que accionen,
que accionen. Es muy importante. Porque si te quedas en el bucle de negatividad, la depresión la puedes pasar llorando en tu cama o buscando las soluciones. Y el que está fuera luchando, buscando las soluciones, no quiere decir que tenga menos pena y que esté sufriendo menos. Quizás está sufriendo más porque no se puede permitir quedarse en casa llorando. Como otros, pues no deja de ser un lujo, un privilegio. Hay mucha gente que puede permitir deprimirse y hay gente que no puede permitir deprimirse. Es que es crudo, pero es así. Entonces, yo creo que los que no pueden permitir deprimirse salen adelante antes, porque accionan. Sí. El problema, cada uno sabe sus problemas y cada problema tiene una distinta solución, pero que se escuchen, que conecten con todo lo que les aporta paz. En mi caso, por ejemplo, es la conexión que yo tengo con los animales, sería un ejemplo. Sí, tienes una perrita bonita. Perrito. Perrito, sí. Perrito, sí. Viejecito. 10 años tiene ya Dumbo. Entonces, a mí me ayudaba a estar con él, porque me aportaba paz. Pero cada uno tiene que encontrar lo que le aporta paz, porque la paz es lo que te cura. Sí, tal cual. Escucharse a uno mismo y accionar. No te puedes quedar en el bucle de negatividad, de deprimirte, porque entonces es cuando puedes mandar tu vida al traste. Otra cosa importantísima es seleccionar muy bien de quién nos rodeamos. Las personas pueden ser ladrones energéticos. Yo me he dado cuenta que me hace mucho daño rodearme de gente que no está alineada conmigo. Porque entras en la frustración de que te sientes incomprendido por quien tienes delante y por quien tienes alrededor. Te sientes incomprendido en tu entorno de trabajo, en tu entorno personal. Entonces es importantísimo elegir bien a las personas que nos rodean. Claro. Para Sí. cuidar tu energía. Y los pequeños rituales. Los pequeños rituales son muy importantes. Yo llego a casa, pongo las velitas, ahí se ve, ya ves mi lamparita aquí al otro lado de sal, la velita. Yo llego a casa, enciendo mi lámpara de sal, pongo mis velitas, me doy un baño, me hago mi skincare. Importante los rituales que nos ayudan a limpiarnos energéticamente. Y sobre todo el entorno. El entorno, las personas que elegimos a nuestro alrededor nos pueden destrozar la vida o catapultar al éxito. Tal cual, empoderarnos o chupar nuestra energía, tal cual. De romper, perdón, Alexandra, porque son familiares, por ejemplo. Pero es que yo misma, miembros de mi propia familia, no me benefician. Siento que después de estar con ellos, estoy 3 días en una vibración bajísima. Y estoy mal. Porque no hay conexión energética. Porque no hay comprensión entre las almas. Porque lo que separa y une a las personas son los valores. Claro. Y cuando los valores son tan antagónicos, tú te sientes como que estás en un entorno que no te corresponde estar ahí. Como si estuvieses en bañador en la nieve. Y entonces estás incómoda y te sientes mal y se siente mal hasta tu cuerpo, hasta mi cuerpo se siente mal y manifiesta el malestar de haber estado con una persona que no me hace bien. Así que sí, pienso que lo importante es juntarse con almas energéticamente parecidas. Sí, es muy importante. Muy importante.
a veces no forman parte de nuestra familia, porque en mi familia también pues hay personas que no entienden qué es lo que hacemos en el centro, por ejemplo, no entienden las terapias que estamos ofreciendo porque simplemente tienen un cierto desconocimiento, entonces no hay tanta conexión porque a veces los intereses y valores no coinciden, pero bueno, yo creo que también es la cuestión de la aceptación, aceptar la situación tal cual como es y saber alejarnos de las personas tóxicas si realmente algunas personas influyen de forma mala a nosotras, pues hay que alejarse, hay que aceptarlo, pero no permitir que otras personas nos hagan daño, ¿sabes? Por eso me parece súper valioso lo que acabas de comentar y también quería preguntarte, ¿y tú sientes que tu estado emocional y energético influye directamente en los resultados que tienes en tus negocios, en tu facturación, en tu crecimiento? Sí, 100%. Es directamente proporcional. Es interesante, ¿no? Porque hay muchos empresarios todavía enfocan toda su atención en la parte de la acción, en la estrategia, pero a veces olvidamos que muy a menudo lo más importante es la energía que tenemos. Si tenemos una energía elevada, si estamos bien emocionalmente, tenemos la claridad mental, podemos accionar mucho menos, hacer menos, pero conseguir mucho más impacto y conseguir aportar mucho más valor, porque a veces cuando tenemos la energía baja y tenemos poca claridad mental, podemos tomar decisiones erróneas que nos llevan a accionar y hacer algo que no nos sirve al final, que no nos lleva a los resultados que queremos ver. ¿Qué es lo que sientes tú en tu vida? ¿Qué es lo que estás observando? Yo lo veo 100% como tú dices. Y de hecho, cuando peor he estado anímicamente es cuando no he sido capaz de tomar decisiones acertadas y tomaba constantemente decisiones equivocadas que al final te llevan a un hoyo muy difícil de salir. Y que cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo salir de ahí. Entonces es súper importante que nos cuidemos en todos los aspectos y que no descuidemos esa parte espiritual, energética, física también y mental, o sea, que nos sintamos bien y sanos para poder ser productivos, para poder tomar decisiones acertadas. Hay muchas veces que yo trabajaba 14, 15, 16 horas sin parar y tenía la sensación de no haber avanzado nada y de que el día no me había dado para todo lo que tenía que hacer. Hay muchas veces que me pasa, que no me dan las horas del día. Entonces, cuando estás bien y te equilibras, eres más productivo. Tal cual. ¿Y podrías compartir cuál ha sido la experiencia más transformadora que viviste? Yo creo que he vivido muchas cosas transformadoras en mi vida, pero que este año 2024 es un año de cambios, que todavía me esperan cambios, ayer lo hablábamos, creo que vienen cambios en este último trimestre de año. Para mí, en términos negativos, lo más difícil y transformador ha sido tener un monstruo tan grande de enemigo como es el Estado y el sistema. Ha sido durísimo para mí, Alexandra, durísimo, durísimo. Es que había meses que 28.000 euros de seguridad social, algún día lo contaré y enseñaré todos los papeles. Embargos de 16.000 euros de Hacienda el mismo mes. Multa de 3.000 euros de no sé qué. Y entonces encontrarme que en un mes me han quitado 100.000 euros. Y pensar, Dios mío, es medio piso. Claro. Si no existiera... mira, vivo en Hospitalet.
el valor de mi piso no alcanzará los 170, 180.000 euros. Y no tengo más activos. Eso es público. Se puede ver en el registro de la propiedad y es información pública en este país. En otros hay derecho a la privacidad. Y he llegado a pagar al Estado, he hecho el cálculo, casi 1 millón de euros. Seguridad social de empleados. A un empleado que le pagas 1.500, tienes que pagar otros tantos de seguridad social. Hacienda y tasas. Entonces, ¿qué equilibrio hay en una persona que te está diciendo que vive en Hospitalet de Llobregat, que es un municipio humilde de la provincia de Barcelona, para que yo sé que tú tienes muchos seguidores que son grandes empresarios y que es gente de Barcelona, pero que también es gente de fuera de Barcelona, para quien no sepa lo que es Hospitalet de Llobregat. Pues es un municipio humilde, una ciudad humilde dentro de la provincia de Barcelona. Y mi piso no debe alcanzar los 180.000 euros de valor en el mercado. Y he llegado a dar casi 1 millón de euros al Estado. ¿Qué equilibrio hay en eso, Alexandra? Si yo he dado 1 millón al Estado, es que yo tendría que tener 10. Claro. En mi cuenta corriente o en propiedades o en activos. O sea, es que no está equilibrado. Para mí, la experiencia más transformadora de mi vida que me estabas preguntando es darme cuenta que me han robado muchos años de vida y tener que luchar, ¿sabes esa pantalla final de los videojuegos? Y yo soy un muñequito pequeño, soy una hormiga y estoy luchando contra un monstruo tan inmenso que me va a comer, que me va a destrozar, que como me ponga una semana enferma y me quede en la cama, me va a quitar el piso. ¿Por qué? Otro embargo, otra carta y justifícame esto y esto qué es y de dónde ha salido. Dejadnos vivir. Dejadnos vivir, sois una mafia. Y una dictadura fiscal. Eso es lo más difícil para mí. Puede parecer increíble y otras personas pueden estar pensando qué suerte porque yo he tenido que luchar contra enfermedades, contra cosas horribles. Pues sí, pues cada uno lleva su reto y su reto personal, pero yo dudo que mucha gente fuera capaz de superar lo que yo he superado, de verdad. Y yo sé que hay gente, y entre tus oyentes hay grandes empresarios. Y sé que me están entendiendo. Tal cual. Yo sé quién tienes a tu alrededor, el entorno que tienes. Hemos hablado de nombres y de personas que no voy a decir. Y tú también sabes que los hay a mi alrededor. Claro. Y personas que han podido escapar del sistema, pero han escapado del sistema porque tienen miles de millones. Pero las pequeñas empresas, los autónomos, las pymes, los que no tenemos detrás una familia, una gran fortuna, un marido, esos lo hemos tenido muy difícil y lo tenemos muy difícil y hay mucha gente que se quedará por el camino y a quien le quitarán todo solo por emprender y por generar riqueza y puestos de empleo. Entonces es como una figura que tienen demonizadísima esta sociedad. Y ayer te decía, no me siento ya cómoda en esta sociedad, me siento incomprendida y por propios miembros de mi familia, te estaba comentando, por temas como este, ¿no? Y cuántas familias venezolanas hay divididas cuando los políticos generan esa polarización y esa separación dentro de las propias familias. Y los propios ciudadanos caemos en sus trampas de la polarización. En Rusia también pasa esto. Sí, claro, Rusia es ahora mismo un escenario muy hostil y hay rusos que están siendo muy maltratados alrededor del mundo solo por ser rusos. ¿Qué responsabilidad tienen sobre las acciones de sus políticos? Los ucranianos,
No todos los ucranianos son santos. Ahora todos los ucranianos son santos. Todos los rusos son Satanás. No. No, 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 no. No es así. Los ciudadanos no tienen culpa de las decisiones de sus políticos. Simplemente tienen la culpa de haber ejercido su derecho a voto y de haberse equivocado en ese voto. Pero hay veces que el propio sistema es el que falla y ya da igual la alternativa y el voto a quién ejerzas, sobre quién deposites tu confianza ejerciendo tu derecho a votar. Porque muchas veces, como lo que falla está en la raíz, da igual quién salga. Ahora mismo ha salido Feijóo en España y ¿de qué le ha servido? De nada. ¿Qué va a cambiar? Nada, ni siquiera va a ser presidente y ha ganado las elecciones. Es que, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Pero en Rusia los votos son falsos, o sea, Claro, no es real. No es claro, real. claro. Sí, o sea, es un tema muy profundo y muy complicado, pero me resuena todo lo que estás diciendo. Es muy importante también hablar sobre estos temas porque hay pocas personas que tienen la valentía de hablar sobre la verdad tal como es. Y por eso siempre digo que eres muy valiente y me gusta que estás tocando estos temas. Entonces, para ti, ¿cuál ha sido la solución? ¿Qué decisión has tomado viendo todo esto para que no tengas que luchar? Bien, pues otra cosa importante que quiero decir es que yo he conseguido revertir esa situación y solucionarla, y que todas las personas que se encuentren en esa situación y ahogadas por esta dictadura fiscal, que por favor contacten conmigo, porque yo puedo ofrecerles una solución y una alternativa para escapar del sistema. Entonces podemos dejar los links, ¿vale? Para que las personas que ahora mismo están en la situación de crisis puedan también contar con la ayuda, porque es algo importante también compartir la experiencia que tenemos. Para eso también he creado este podcast, para compartir la verdad tal como es, sin filtros, sin esconder nada, porque los conocimientos tienen que estar abiertos para todo el mundo, sobre todo para las personas que no tenían una cierta experiencia y pueden pues salir de las situaciones difíciles gracias a la experiencia de los demás. Y también sé que inviertes mucho en tu propia formación, en tu desarrollo profesional, siempre estás rodeada de las personas inteligentes, es lo que hemos hablado contigo. Y por eso quería preguntarte, quizá nos puedes compartir algunas experiencias o métodos de autoconocimiento que te impactaron cuando dijiste, wow, acabo de descubrir algo sobre mí que no tenía en cuenta antes y es algo que me puede ayudar muchísimo. Porque sabes que en mi centro, por ejemplo, utilizamos tanto astrología como terapias Gestalt, terapias energéticas, bioresonancia, y hay herramientas que ayudan, pues, conocernos mejor, ¿sí? Para encontrar soluciones. ¿Qué métodos te impactaron a ti y te ayudaron? Primero de todo, hay que conocerse bien para poder tomar decisiones adecuadas que nos ayuden en ese crecimiento. Porque si no tomamos las decisiones en base a lo que hemos oído, a lo que creemos que está bien, entonces, bueno, ahora comentaba con mi madre que durante mucho tiempo, porque no me lo podía permitir, me he privado de muchos lujos, y eso lo único que ha hecho es llevarme a un punto peor. Porque para mí, darme un lujo, comprarme algo bonito o tomarme una copa de vino en un sitio bonito y comer bien en un sitio bonito, lo que hablábamos al principio, me recarga de tal manera. Ayer me dijiste estas mismas palabras tú leyendo mi carta astral, que lo que hace es impulsarme a tener mejores ideas, a producir más los siguientes días y ser muchísimo más productiva, a facturar más. Entonces es contraproducente, cuando lo que hacía era justo lo contrario, estar cada vez peor, privarme de eso y cada vez estaba peor. Y volviendo, ¿no? Que me has preguntado qué cosas, pues el autoconocimiento. Todos deberíamos conocernos y yo creo que todos deberíamos pasar
por una terapia como la que tú ofreces, que hay muy poca gente que ofrezca una terapia como la tuya y que además empresarios rigurosos, serios, porque se suele asociar todo el tema astrológico, energético a personas un poco histriónicas o poco serias o con poca formalidad o medio locas. Y no, yo tengo que decir que empresarios que vemos súper rigurosos a través de la televisión, súper serios, de éxito, empresarios que podemos perfectamente encontrar dentro de la lista Forbes, son clientes tuyos. Es decir, que no restemos importancia a conocernos bien, hacer un buen diagnóstico con profesionales como sois vosotras en tu centro y en base a eso poder tomar decisiones adecuadas que nos vaya bien a nosotros en función del resultado de ese diagnóstico para nuestro crecimiento profesional. Eso es muy importante. Sí, de hecho, desde los tiempos antiguos, todos los emperadores como Julio César usaban los servicios de astrología, por ejemplo, utilizaban los conocimientos de astrólogos para tomar mejores decisiones. Y es algo curioso, ¿sí? Si vamos a analizar el pasado, la historia, pues podemos encontrar muchos casos de filósofos, de emperadores que utilizaban pues astrología y otras herramientas. Por eso quería preguntarte, aparte de astrología, ¿hay algunas herramientas o algunos métodos que te impactaron? Porque sé, por ejemplo, que tú alguna vez tuviste la experiencia con canalización de la información para ti, pero quizás tenías otras experiencias o utilizabas otros métodos que te ayudaron a descubrir algo nuevo sobre ti. Mira, hay un método, hay una cosa que practico una vez al año. A ver. El ayuno terapéutico. ¿Qué significa eso? Hago un ayuno, dejo de comer durante 14 días al año en una clínica especializada de ayuno. Entonces, yo creo que cuando el cerebro deja de trabajar, que nuestro cerebro está constantemente trabajando en nuestras digestiones, porque no hemos digerido el desayuno y ya estamos comiendo, y no hemos digerido la comida y ya estamos cenando. Cuando dejas respirar al cerebro y dejas que pare ese trabajo continuo que tiene para digerir los alimentos, lo descargas de trabajo, le haces descansar y desconectar, no deja de ser un músculo y es el único músculo que nunca para. ¿Tú te imaginas pasarte la vida haciendo bíceps? Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Pues el cerebro está así y es un músculo. Es un músculo más. No lo dejamos descansar. Creo que es importante dejar descansar al cerebro y me he dado cuenta que a través del ayuno yo dejo descansar a mi cerebro y al resto de órganos. Me hago una limpieza intestinal de sangre, me extraen la sangre, me la mezclan con ozono y me la vuelven a meter dentro. Hidrocolon, también con ozonoterapia, limpieza, de todo. En una clínica especializada que está en Marbella. Entonces, bueno, y quien quiera saber más me puede contactar también. Sí, ese stop que hago de 14 días al año en el que apago el teléfono, dejo descansar a mi cuerpo, dejo descansar a mi mente, me hace volver con una energía, con unas ideas, no te puedes imaginar. De verdad que recomiendo a todo el mundo, lo que pasa es que lo tienen que hacer de manera profesional, porque ayunar en nuestro día a día es muy difícil. A mí se me haría imposible. Porque hueles la comida, te relacionas con gente que está comiendo, que está bebiendo, es muy difícil. Pero ayunar en una clínica especializada en la que desde el primer día tú ingieres unas sales que te van a depurar y a limpiar el organismo,
y ya no vas a sentir hambre. Y la gente, ¿pero cómo puede ser? ¿No comes si no tienes hambre? No, no tienes hambre, solo bebes mucha agua, algunas infusiones y ya. Y no tienes hambre, no sientes hambre. Sí, Y qué cuantos más interesante. días de ayuno, menos hambre tienes. Y cuando el médico te dice, ya te toca comer, te vamos a romper el ayuno y te van paulatinamente volviendo a la dieta y volviendo a introducir los alimentos poco a poco con una dieta de readaptación, te das cuenta de que no tienes hambre, de que después de 10 días, de 12 días sin comer, no quieres volver a comer y de que tu cuerpo funciona mejor sin tanta toxina, sin tanta comida, sin Claro. tan... Y eso es muy recomendable. Es una desintoxicación de cuerpo, de alma, de mente, que recomiendo a todo el mundo. Te alarga Claro, claro. la esperanza de vida, previene enfermedades. Sí, es algo muy importante. Y además me encanta que siempre estás invirtiendo tanto en tu salud física como en tu salud mental, emocional. Y de hecho, cuando trabajábamos contigo en marketing, también, o sea, siempre inviertes en tu marca personal, siempre sueles apostar por los servicios VIP exclusivos, personalizados, porque sabes que es algo que ayuda a conseguir mejores resultados cuando podemos personalizar la experiencia. Y te lo estoy preguntando porque hay muchas personas que no invierten en las soluciones integrales que te permiten pues mejorar en todos los aspectos, tanto a nivel emocional, físico, estratégico, simplemente porque es algo más caro, porque tienes que invertir más y se supone una inversión mayor cuando tú apuestas por los servicios integrales, premium, pero ¿cómo crees? ¿Cuál es el precio de no cambiar nada, de tener miedo invertir en nuestro estado emocional, en nosotros, en nuestro futuro, porque hay muchas personas que prefieren gastar dinero en placeres inmediatos, más baratos, porque tienen miedo a arriesgar y invertir en terapias que van a dar los frutos en el futuro, o invertir dinero en los servicios más premium, más personalizados, aunque sabemos que un servicio personalizado integral nos puede ayudar de forma mucho más eficaz porque es algo personalizado, pero en el momento de pagar sale esta duda, pero ahora voy a invertir y no tengo garantía si realmente me va a ayudar o no. Entonces, este miedo a arriesgar, este miedo de invertir y pues tener que esperar resultados, pues a veces frena a muchas personas. ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Cuál es el precio pagamos por dejar todo tal como es? Pues el precio que pagamos por no accionar, vuelvo a repetirme, es quedarnos siempre en el lugar en el que estamos. O sea, es el precio más caro. El más caro que hay. Para mí, lo caro y lo barato es muy relativo. Completamente relativo. Para mí una cosa de 10 euros puede ser cara y una de 10.000 puede ser barata. Para mí lo caro y lo barato se mide en función a lo que estás recibiendo. El precio que pagas en términos monetarios en función al valor que recibes. Así que juzgar que algo es caro, pues primero has tenido que probarlo para saber si es caro y después tienes que tener la suficiente inteligencia como para entender qué valor estás recibiendo a cambio y entonces poder juzgar si eso es caro, es barato o está en su precio. Yo te conocí a ti porque la directora de marketing de mis salones, Blanca Domínguez, y yo decidimos hacer un curso de marketing contigo. Nos conocimos una vez cenando en Barcelona de casualidad y nos intercambiamos el contacto, ¿verdad? Sí, Y a sí. partir de ahí ya vi lo que hacías y
apostamos por uno de tus cursos de marketing. Yo no recuerdo lo que pagamos por ese curso, pero ese conocimiento me ha quedado para siempre y nadie te lo quita. Cuando inviertes en algo tangible, a mí me encanta lo tangible, yo soy muy materialista y la gente da una connotación súper negativa a esa palabra. Bueno, uy, qué materialista es fulana, qué materialista es mengana, y se dice como algo súper negativo. No, yo creo en la materia, en lo terrenal, tú me has dicho, porque tienes la luna en Tauro. Claro. Y yo soy materialista. Necesito tocar, sentir, tener cosas buenas. Necesito lo material. No puedo vivir solo de lo espiritual. Todo es un equilibrio. Pero hay una cosa que es verdad, que cuando tú inviertes en lo material y te compras un bolso que te guste, un bolso de lujo, por ejemplo, te lo pueden robar, se te puede romper, lo puedes perder, se puede deteriorar. Pero cuando inviertes en lo intangible, los 1.000 euros que te ibas a gastar, supongamos, por poner un precio, en ese bolso, lo inviertes en una cena, en un restaurante 3 estrellas Michelin, nadie te va a robar esa experiencia. Nadie te lo va a quitar. Nadie te va a quitar ese recuerdo, esa vivencia, el enriquecimiento de esa conversación que hayas tenido bonita, de ese momento. Y la vida son momentos. Y se construye de momentos. Entonces yo creo que invertir en todo ese tipo de cosas intangibles que no te pueden... A mí nadie me puede arrancar lo que yo aprendí en tu curso de marketing. Sí, creo que es muy necesario seguir invirtiendo y hay una cosa a la que tengo miedo, que es el estancamiento. Necesito cada día ser mejor que ayer, mejor persona, mejor profesional, más guapa. Ahí tengo un conflicto porque el envejecimiento existe y yo eso lo llevo mal. Yo necesito ser más guapa que ayer y con 80 años lo seguiré necesitando. Y necesito ser más inteligente y más sabia y mejor formada, más rica, mejor en todo que ayer, mejor persona, mejor todo. Claro que sí. Y esa es mi lucha contra el estancamiento y mi lucha a favor de la evolución. Así que la gente tiene que quitarse el miedo a invertir, porque todo eso tiene, evidentemente, lo primero de todo es saber diferenciar los vendehumos de los verdaderos profesionales, como es tu caso. Invertir en los sitios correctos. Y una muestra, por ejemplo, es analizar en qué punto está esa persona, analizar cómo es esa persona, porque la gente a veces, pues, no quieres invertir, lo que sea que valga una terapia en tu centro terapéutico con unas profesionales que tienen altos estudios universitarios, que tienen una formación exquisita, que han triunfado en los negocios, que tienen un estatus económico, y no quieres invertir en rodearte de esas personas, en formarte con esas personas, en analizarte con esas personas, pero te vas al bar de la esquina de tu barrio a hablar con el Johnny de turno, a que te aconseje tu colega, te dé consejos de, ay, tío, es que esto lo haces mal por redes sociales, es que tu negocio lo estás llevando mal. Pero a ver, ¿tú te has parado a pensar en qué punto está esa persona? ¿Esa persona está donde tú quisieras estar como para que escuches sus consejos? Porque, mira, si de repente entra en este directo Amancio Ortega, me pongo un punto en la boca y me pongo a escuchar, porque quiero estar donde está él. Quiero saber cómo lo ha hecho y llegar a donde está él. Pero si entra aquí cualquier idiota a decirme que esto lo haces mal, que esto lo haces bien, que porque has emprendido, que es que claro, te ha ido mal porque te has equivocado en esto, pero perdón, ¿y usted?
¿quién es? ¿En qué punto está para que yo le escuche a usted? Tal cual. De los que más critican, ay, Alexandra, eso que tienes no sirve para nada, porque ¿en qué me va a ayudar? ¿Y qué me van a hacer? Y es mucho dinero. Bueno, pues nada, pues vete al bar de la esquina, sigue escuchando al Johnny y seguirás donde estás. ¿Qué es donde mereces estar? ¿Es así? Animo a la gente a que con profesionales éticos como eres tú, yo lo voy a hacer, lo digo aquí, voy a hacerlo, voy a hacer la terapia con vosotras y el diagnóstico y un acompañamiento para que analicemos el tema de los cursos que hemos hablado al principio, el lanzamiento de mis cursos, a quién hay que enfocarlo, cuál es el precio que hay que poner a ese curso, cuáles son las vías por las que tengo que dar a conocer ese curso, si hay que dirigirlo a personas en España, fuera de España. Vamos a hacer un análisis de todo eso para que me ayudéis a sacar adelante el proyecto, porque estoy un poco perdida y necesito asesoramiento profesional. Entonces, yo lo que invito a la gente aquí, ya que me has dado la oportunidad de estar con tantos seguidores que tienes alrededor del mundo y que tanta gente me va a ver gracias a ti, siempre has sido muy generosa conmigo en todo, en lo material también. Qué ricas tus pastitas rusas, que ayer me comí una, no pude evitarlo. Hoy me toca el caviar con mi cucharita de nácar. Claro. Y siempre has sido muy generosa, así que yo te devuelvo eso diciendo a las personas que arriesguen a invertir en todo lo que les ayude a crecer. Claro. A moverse del sitio en el que están para ir a uno mejor. Y además lo que acabas de decir sobre intuición también es importante porque siempre intuimos con quién trabajar. Si vamos a parar, si vamos a silenciar la mente, si vamos a conectar con nuestro corazón siempre nos va a guiar y nos va a decir cuál es la solución ideal. Y esta mente, ayer estuvimos en un show de Joaquín Caserza, donde él tenía conversaciones con la mente y él también lo está comentando muchísimo, que nuestra mente puede decir, ay, es algo caro, ahora no es el momento, si realmente tengo los recursos para poder permitirme estos servicios, yo entiendo que necesito algo personalizado, pero hay una garantía o no, es nuestra mente que nos está liando, pero cuando silenciamos nuestra mente, cuando conectamos con nuestro corazón siempre nos va a decir, mira, en tu caso, tú tienes que elegir a este experto o elegir este camino o comprar este libro o conectar con esta persona o hablar con esta amiga o apostar por este tipo de terapias. Es la mente que nos está liando siempre diciendo es caro o no es caro o es el momento perfecto para hacerlo o no. Porque si silenciamos la mente, si nos guiamos con nuestra intuición, es mucho más fácil tomar decisiones acertadas y tomar decisiones que sirven a nosotras mismas. Porque en cada momento de nuestra vida, nuestra intuición nos está diciendo, mira, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que te va a llevar a crear la realidad que quieres vivir y que te podría inspirar. Pero muy a menudo estamos tan desequilibradas y desequilibrados que no sabemos conectar con esta intuición para tomar estas decisiones. Por eso, bueno, yo creo que es una habilidad importante que tenemos que desarrollar todos nosotros, es desarrollar nuestra intuición. Porque importantísimo. Y escucharla. Escuchar nuestra intuición. Porque yo cada vez que he desobedecido a mi intuición me he equivocado. Hasta en lo más absurdo, ¿sabes? El GPS me dice, gira a la derecha. Y yo digo, ay, a mí me parece que esto era recto. Y entonces hago caso al GPS y me equivoco. Pues eso, pero en la vida, en la carretera de la vida. La intuición. La intuición
te acerca a las personas que te tiene que acercar, te aleja de las personas que te tiene que alejar, te dice qué camino coger. Entonces hay que apagar a veces la mente para escuchar a nuestra intuición, porque la mente viene muy programada por la educación que hemos recibido en casa, por ciertas creencias limitantes, por ancestros. Entonces hay que también hacer un trabajo para desprogramar esa mente y construirla desde cero en las creencias correctas. Claro, sí, es un consejo muy sabio. Es Y importante. Imagínate la gente, perdona Alexandra, que estoy hablando muchísimo hoy. me Imagínate la encanta. gente que nace, una mujer que nace en Raqqa, en Siria. Vamos a suponer ese bebé, una niña. Y entonces crece y todo lo que ha visto es violencia hacia la mujer, machismo, lapidaciones de mujeres que han sido violadas, porque entonces la culpa es de la víctima, el violador no tiene la culpa, sino la víctima, porque es el demonio, porque ha sido violada. No puedes salir a la calle si no es con un hombre que sea autoridad, tiene que ser tu padre, y si hasta que te cases y sea tu marido, no puedes enseñar casi ni las pestañas, ¿no? Porque el burka les tapa hasta las pestañas, solo el iris de los ojos y no sé qué y tal. Esa mujer, como no haga un gran esfuerzo por conectar con su intuición, con su alma, con su energía, que es la que le va a decir, esto no está bien y lo siento aquí dentro con una presión en el pecho, tendrá un problema gravísimo. Esa mujer tiene que dejar de escuchar a su mente porque su mente ha sido programada. Tiene que eliminar todo lo que hay en su mente y hacer una vida desde cero, escuchando a su intuición que le va a decir que huya, que con las pocas herramientas que tenga huya y vuelva a construirse desde cero en otro sitio la vida y la mente. Mientras siga escuchando a su mente, seguirá defendiendo que hay que llevar el velo, que hay que no sé qué, que deja de escuchar a tu mente. Tu creencia viene de lo que te ha dado tu familia y de tus ancestros. Por eso tú crees en Alá, y si hubieses nacido en Toledo creerías en Dios, y si entonces vacía tu mente y vuelve a construirla. Por eso a esa mujer le pasa eso. Yo he puesto un caso extremo, pero para que la gente nos entienda. Sí. Nosotros, no es nuestro caso, no es nuestro problema. Dentro de todo hemos nacido en un ambiente bonito, en el primer mundo, tenemos la suerte de haber nacido con los padres que hemos nacido y todo eso. Pero aún así tenemos que escuchar a nuestra intuición. Es la salvación para esas mujeres, por ejemplo, y será la salvación para nosotros también. Sí. Es muy sabio lo que estás diciendo y puede inspirar a muchas personas, cambiar el rumbo, cambiar la forma de pensar, porque no pueden condicionarnos nuestros pensamientos. Podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos elegir otros pensamientos para crear otra realidad. Y me encanta todo lo que estás compartiendo. De verdad, cuando estoy hablando contigo, siempre el tiempo vuela. Pero antes de despedirnos, me encantaría preguntarte qué es lo que te hace ilusión a ti en estos momentos, qué proyectos te hacen ilusión, porque tienes también el podcast que me encanta y aportas tanto valor a través de tu podcast, pero mejor que tú cuentes qué es lo que te hace ilusión y qué proyectos te inspiran en estos momentos. Me quiero centrar en esos dos proyectos, el podcast y ayudar a personas a que saquen sus negocios adelante o emprendan o escapen de este circo fiscal en el que vivimos.
Por un lado, esa ayuda a todas esas personas emprendedoras que lo están pasando mal o que quieren empezar, y por el otro lado, los podcasts, porque me alimentan el alma y la mente, ¿no? Hablando de mentes. Me gusta hablar con personas tan diferentes, de temas tan distintos, que ayer estuvimos hablando de astrología, pero bueno, en otro momento estuve hablando por la mañana de psicología con otra invitada y relaciones narcisistas. También he hablado de emprendimiento, de medicina, de política. Eso es lo que me gusta, poder hablar con gente tan distinta y que me regalen tanta sabiduría. Me encanta. Así que esos son los dos proyectos que ahora mismo me ilusionan, porque, a decir verdad, quiero cosas que sean intangibles, que no me tengan encerrada en ningún sitio, que me permitan poder vivir en cualquier parte del mundo, poder viajar, que me hace mucha ilusión. Quiero viajar más, he viajado mucho, pero quiero seguir haciéndolo. Y ya sabes que me ilusiona la belleza, estar en sitios bonitos, ir a sitios bonitos, hacer cosas, rodearme de gente guapa, eso me gusta. Sí. En esto nos parecemos también muchísimo y vamos a viajar más seguro. Vamos a viajar juntas. Algún día iremos a Rusia, ¿verdad? Sí, me encantaría. Me encantaría enseñarte los lugares secretos de Rusia. A comer caviar. Y a comer caviar, claro. Tenemos un negocio familiar de caviar, por lo tanto es fácil. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría. Y la última pregunta que suelo hacer a todas las personas a las cuales suelo entrevistar, ¿cómo crees quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Es decir, ¿qué habilidades tendríamos que desarrollar para tener esta ventaja secreta? Va a tener una ventaja secreta el que escuche a su intuición. Tal cual. Rompa los estigmas y salga del sistema. Wow, me parece espectacular. Muchísimas gracias, Esther. Gracias a ti, Alexandra. Te quiero mucho, guapísima. Me alegra mucho compartir este ratito contigo. Gracias a ti por tanta luz y por tantos conocimientos que estás compartiendo con tanta valentía, sin filtros, sin esconder nada. Eso me encanta, sabes que eres siempre tan generosa. Y también quería agradecer a todas las personas que han llegado hasta el final de esta entrevista y quiero animaros a compartir vuestra opinión y dejar en los comentarios qué es lo que estáis llevando de este podcast, porque es muy importante no solamente escuchar, sino también aplicar todo lo que aprendes en el día a día. Para eso estamos con Esther aquí, para compartir nuestros conocimientos que pueden impulsar los cambios positivos en las vidas de las personas que están escuchando el podcast. Y bueno, si tienes algo más para añadir antes de que nos despedimos. Agradecer a quien ha invertido una hora de su tiempo en escucharnos, lo valoro muchísimo y quedo a disposición de todo el mundo que quiera contactar conmigo a través de mi página web, por ejemplo, www.esterlopez.es, Esther sin H, y ahí encontrarán un formulario para poder contactar conmigo y con mi equipo. Bueno, de todas formas, vamos a dejar todos los links en la descripción de este episodio. Obviamente, vamos a dejar el link de tu podcast porque recomiendo a todo el mundo escuchar el podcast Un Café con Esther y tomar un café contigo y con tus compañeros, porque me parece espectacular el labor que estás realizando. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por tanto valor que acabas de compartir. Espero verte pronto. Gracias a ti, guapísima. Hasta pronto. Y a todas las personas que nos están escuchando, quiero recordar que si te resuena todo lo que acabamos de compartir, es importante que compartas este episodio con tus amigos, con aquellos que realmente necesitan escucharlo, que ahora mismo pueden estar en la situación complicada y quieren saber cómo pueden salir de una crisis, cómo pueden encontrar una solución a sus problemas y realmente ayudando a los
los demás y compartiendo la información valiosa, nos ayudamos energéticamente a nosotros mismos, porque el universo es sabio y cuando somos generosos, el universo siempre nos regala también nuevas oportunidades y esta energía devuelve en triple a nuestra vida. Por lo tanto, comparte este episodio con las personas que necesitan escucharlo y no te olvides de suscribirte al canal y a este podcast, porque con todo el equipo estamos preparando muchas sorpresas con mucho amor y cariño para ayudarte y para impulsar los cambios positivos en tu vida. Y bueno, muy pronto en los próximos episodios vamos a compartir estas sorpresas. Y como siempre, nos vemos el martes que viene en el próximo episodio del podcast, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.